Bendiciones, te habla tu hermana Carmen y como ya sabes somos el Ministerio Profético Razón de Vivir. Pues había comenzado a dar el testimonio y les había prometido que iba a continuar con él. El Señor me dijo, testifica de el comienzo de tu restauración y el terminar de tu restauración, de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Les he dicho que si Él no edificara la casa, en vano trabajan los que lo edifican. Pues quiero decirte que de oídas, como decía Job, lo había oído, pero ahora mis ojos lo ven. Lo ven porque hemos encontrado a nuestro Padre y hemos estrechado los lazos de amor con Él. Tenemos al amigo, al maestro, al Padre. Él es nuestra plenitud, es la razón de nuestro existir. Él lo llena todo, en todo. Aleluya. Y hoy te hago llegar este mensaje poderoso, porque si estás teniendo un vacío en tu corazón, permite que el Dios de lo imposible, el Dios de toda carne, lo pueda llenar. Tenemos tanto desequilibrio emocional porque es que el pecado hizo un infarto en nuestro entendimiento y perdimos la comunión con la fuente que lo llena todo, la fuente de la sabiduría, el que nos dice lo que está bien y lo que está mal, el que nos ayuda a distinguir lo correcto de lo incorrecto. Y si tenemos un infarto en el entendimiento, pues la sangre no puede fluir. Aún ya viniendo a Cristo, tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros. Aún ya en el Señor, Él nos ha prometido que las cosas viejas pasan y hacerlas todas nuevas en un proceso parcial y progresivo de santificación en que vamos a ser renovados en nuestra manera de pensar, en que vamos a luchar, vamos a tener autoridad, vamos a santificarnos. Y es maravilloso esta renovación espiritual. Y quiero contarte del proceso a continuación de lo que ya, donde nos habíamos quedado. Quiero seguir en esa misma línea. Así que, Señor, te damos gracias por esta oportunidad que tenemos en ti. Y te damos gracias, Dios mío, porque somos como tu boca. Señor, sobre nosotros está tu llamado, tu respaldo. Y estamos aquí porque obedecemos el llamado, te obedecemos a ti. Y queremos agradarte y hacer tu voluntad en el nombre de Jesús. Poderoso Dios. Hay dos escrituras con las que me identifico y una de ellas es con la hija de Jairo, que le dijeron, maestro, pero ya ha fallecido, ya es tarde. Y entonces el maestro no dijo, no está muerta, sino duerme. Y llegó a su lecho y le dijo, Talita cumí, que traducido es, a ti niña te digo, levántate. Aleluya. Y la niña desde aquel momento recuperó la vida. También me identifico con Lázaro, que dice que ya día de los días que llevaba ahí en el sepulcro. Y el Señor le dijo, Lázaro, sal fuera, yo soy la resurrección y la vida. Aleluya, porque si quieres encontrar la vida eterna, solamente la puedes encontrar en Jesús. Dice el Señor, esta es la vida eterna, que me conozcan a mí. Y me identifico con estas escrituras porque yo estuve en la misma situación en la que ya conmigo no se contaba. Desde ese día no contaban conmigo. Los médicos, la ciencia dijo hasta ahí. Pero el Dios Todopoderoso de toda carne me dijo, sal fuera como a la niña. Aleluya, Talita cumí, a ti te digo, Carmen, levántate. Me dijo como a Lázaro, sal fuera. Y hoy estoy aquí, aleluya, por la oportunidad que he recibido de vida. Bendito sea mi Dios. Entonces me había quedado en el momento que había sido libre, porque los espíritus no querían soltarme cuando estaba en el proceso de liberación, pero ese es el pan de los hijos, la libertad a la que Dios nos ha llamado. Estuvimos en un ayuno con una hermana y entonces ahí tuve otra experiencia, les estuve contando cómo estaba como en una oscuridad, como si estuviera retrocediendo hacia atrás. Y en ese momento, para
darle fuerza al cuerpo, me dieron agua con azúcar porque estaba perdiendo, estaba como muriendo, llena de sudores fríos y tal. Y me dieron agua con azúcar y enseguida empezó la liberación. Suéltala en el nombre de Jesús, te ordeno que la sueltes. Y se tuvo que ir. Como tuve que tirar todas las cosas porque el enemigo reclamaba que tenía legalidad en ese hogar, porque pensaba, creía, reclamaba cosas que le pertenecían. Ya yo no le pertenecía porque había sido comprada a precio de sangre. Aleluya. Al conocer a Jesús mi Salvador, pues Él me sacó de las tinieblas a su luz admirable. Pero había cosas que Él decía que le pertenecían. Y entonces empezamos a tirar, a pesar de que había tirado todos los objetos que usaba para la idolatría, para trabajar el ocultismo, la brujería y tal, todavía habían cosas que le pertenecían. Y tiré todo y tuvimos esa libertad. Bendito sea mi Dios. Pues comenzó después otro proceso de... conocí al Señor de una manera poderosa. El Señor, tuve el bautismo del Espíritu Santo. Fui bautizada en agua. El Señor me llamó al liderazgo de intercesión. Enseguida el Señor empezó a usarme. Yo estaba deseosa de hacer cosas para Él y le prediqué a toda mi familia. Me iba para todas las oportunidades que tenía de predicar. Quería experimentar los dones de sanidad, de liberación, de palabra de ciencia. Todo lo que decía la Escritura que yo podía obtener. Hoy yo estaba hambrienta, tenía un hambre, un primer amor extraordinario, aleluya, y quería disfrutar de todos aquellos dones que Dios, aleluya, había dispuesto para mí. Y entonces Dios fue bueno. Claro está, no tenía todavía el carácter para sustentar las cosas, no había sido libre del todo, pero eso no impidió que mi Dios me diera los dones. Él dice, como dice un dicho, se hace camino al andar. O sea que Él comienza una obra y Él la termina. No vamos a ser libres en un día, no vamos a ser soldaditos de plomo en un día. Necesitamos un entrenamiento, necesitamos una capacitación y necesitamos el gimnasio adecuado para que ese carácter sea formado ahí en ese lugar. Y el carácter mío fue en una iglesia que le llamamos Buenas Nuevas de Liberación, que empezó desde muy nueva, empezó desde el inicio. El Señor había llamado a los pastores a levantar una iglesia. Y entonces yo estaba en el lugar adecuado y propicio en ese momento. Ya había empezado a desarrollar una relación con Dios, a escuchar su voz. Y estaba sentada en los bancos y escucho como, ve hacia Él, ayúdalo. Y estaba yo con ese impulso, porque el Señor produce el querer y el hacer por su buena voluntad. Y era un impulso que no era de la carne, porque ese deseo no lo hubiera tenido si no fuera espiritual, porque por mí no hubiera nacido, por eso podíamos distinguirlo. Y al final me acerqué a él y resulta que él estaba durmiendo en los asientos de la iglesia, porque los padres lo habían sacado de su hogar. Y entonces yo, como ya vivía sola, o sea, y mi abuela y mi hermano atrás que había dividido la casa, pues lo llevé a mi casa y estuvo un tiempo allá. Y él necesitaba ese apoyo. Y puedes creer que esa fue la puerta que Dios abrió para llevarme al lugar, por haber obedecido su voz. Esa fue la puerta que Él me abrió para el lugar donde quería llevarme y comenzar a capacitarme. Y era la iglesia esta donde el Señor iba a trabajar, que abrió desde sus cimientos, desde sus inicios, y yo comenzaba ahí. Y entonces me pusieron al frente de la intercesión. Ahí desarrollé una relación con Dios espectacular, a escuchar su voz, al pelear por los demás. Bendito sea mi Dios. Pero no estaba preparada todavía, no tenía el carácter. Y era muy rechazada en esa etapa por mi forma de comportarse, porque me enojaba con facilidad. Quería que las cosas se hicieran a mi manera, era dura en el trato, me faltaba compasión, amor, me faltaba misericordia, era brusca, era áspera.
siempre tenía una cara que era un poema en el sentido de que cuando me enojaba, todos sabían que estaba enojada porque la cara se me transformaba. Y entonces cuando estás en ese estado es como si todo el ambiente a tu alrededor, aleluya, fuera hostil y la gente no pudiera acercarse. Entonces la pastora un día se me acercó y me dijo que no hiciera tan difícil que las personas se acercaran a mí. Pero verdaderamente yo quería, porque veía el rechazo de mis hermanos, pero no podía. O sea, decía, sí, lo voy a hacer. Pero cuando todo estaba bien, era fácil hacerlo, es fácil sonreír cuando todo está bien. Lo difícil es cuando las cosas a tu alrededor no son como tú quisieras, cuando hay hostilidad, cuando te han criticado, cuando te han herido, cuando te sientes mal, cuando tienes necesidades, cuando todas estas cosas se juntan y hay una presión. Bajo la presión es muy difícil obedecer. Y eso es lo que teníamos que desarrollar. Y no me era fácil, necesitaba ayuda y Dios estaba haciéndolo en mi vida. Yo recuerdo que te había dicho anteriormente que una de las cosas que Dios despertó en mí fue el amor por las plantas, por la naturaleza. Y entonces descubrí más adelante que tiene un efecto terapéutico y relajante las flores, y así Dios trataba con mi corazón. Eran muchas heridas, te había contado en el área de vida, cuando me moví con mis padres, como me maltrataron, donde todas las personas que estuvieron en mi vida me trajeron dolor, maltrato, y todos me hirieron. Por eso tenía ese carácter tan duro. Pero Dios toma las manos, te acaricia, el Espíritu Santo te guía hacia toda verdad. Él sacia de bien el alma menesterosa. Y el alma hambrienta, Él la llena. Eso lo hace nuestro Dios. Bendito es mi Señor. Su amor fue incondicional. Siempre tenía un consuelo de parte de Dios. En el momento que menos lo esperaba, Dios venía con consuelo. Yo recuerdo que un día había tenido un día súper duro, súper hostil. Y entonces estaba con esa cara que ponía yo en la iglesia oyendo la palabra. Y la palabra estaba súper dura. Y entonces yo lo que quería era levantarme e irme. No me faltó nada para hacerlo. Y de momento viene la niña de la pastora y se me acerca y me abraza y me dice: Carmen, yo te quiero. Dios mismo, amado. Mira cómo Dios obra de manera que tú no puedes resistirte. No puedes resistirte al amor de Dios. O sea que en ese momento yo tenía deseos hasta de marcharme de la iglesia, de lo mal que me sentía. Viene esa caricia, ese amor de Dios, aleluya, que me desarmó. Es como, ay, Señor, baja las armas de guerra, de lucha, las armas. Eso lo hace nuestro Padre. Pues te diré que el hermano que yo, ahora te voy a contar la parte dura de la historia. El hermano que trabajaba conmigo la hechicería, que yo le había dado una parte en mi casa, empezó a comportarse de manera dura, de manera extraña. Se convirtió en nuestro enemigo. De momento se transformó. Yo le había tirado todas las cosas en el tiempo que ya yo estaba predicándole, porque ya le había conocido lo que Dios había hecho en mi vida, cómo me había resucitado de esa cama, el milagro de Dios en mi vida. Y él también después estuvo de acuerdo en tirar todos los instrumentos de trabajo de la hechicería. Él estuvo de acuerdo en hacerlo, pero no hizo lo que hice yo, que me consagré, me congregué, acepté el discipulado, aleluya, porque su palabra dice que si no permanecemos en Él, no podemos dar fruto. Tenemos que hacerlo. Conocemos esa verdad y esa verdad nos hace libres, pero Él no lo hizo. Y el resultado fue que los demonios que salieron, dice la palabra, que entonces regresan y dice: volveré a mi casa que está vacía, y viene con 7 demonios más. Dice que el postrer estado viene a ser peor que el primero. Pues así fue el postrer estado. El mismo demonio, el mismo espíritu, la misma enfermedad que tenía mi madre de esquizofrenia paranoide, ahora él la tenía. Y entonces tenía vuelto a loco a los vecinos, a todas las personas, hacía cosas inverosímiles. Óigame,
de miedo se puso aquello y se convirtió en mi peor enemigo. Y entonces yo, Señor, ayúdanos en esto. El Señor nos ayudaba. Pero ¿qué pasaba? Que yo quería hacer las cosas a mi manera. Quería hacer, Señor, vamos a hacer tal cosa, en vez de decir, Señor, mía es la venganza, esperar a que Dios obrara. No, yo quería hacer las cosas. Es como cuando decimos, vamos en oración a Dios y le decimos, Señor, queremos que me ayudes en esto, pero no quiero que lo hagas a tu manera, yo quiero que lo hagas a la mía. Vamos conmigo. Pues así yo pensé que podía hacer las cosas y estaba equivocada. Y entonces era una rebelde y no estaba sometida. Y si no nos sometemos a Dios, no podemos resistir al diablo. El enemigo me preparó una trampa y yo caí en ella. Y me la preparó de la siguiente manera. Cuando no estaba en casa, mi hermano iba a tratar de meterse con mi hijo y amenazarlo y todas estas cosas. Y tenemos este eslogan que con mi hijo no te metas. Y entonces yo oré, pero fui a buscar y a tocarle la puerta a pedir cuentas. Y allí me esperaba, debido a mi desobediencia, me esperaba la trampa del enemigo. Porque si Dios nos dice en su palabra, el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo su sombra. Pero si no habitamos a su abrigo, no estaremos bajo su sombra, bajo su protección. Si nos vamos de esa protección, recibimos las consecuencias. Es como cuando usted tiene un hijo, lo enseña a cruzar la calle y le dice con el semáforo en verde, no pases, pasa con el semáforo en rojo, pero él decidió pasar con el semáforo en verde. Y entonces, ¿qué vas a hacer? Recibe las consecuencias de su decisión. Pues así mismo yo fui a pedirle cuentas y lo que me tenía preparado, amados hermanos, es prepárense para la dureza de lo que les voy a decir. Una cazuela de agua hirviendo. Cuando yo lo vi que él se paró, que me abrió la puerta y venía, yo podía haber corrido, pero todavía tenía ese espíritu de que yo soy fuerte, a mí tú no me vas a hacer correr, a mí nadie me manda, no te tengo miedo. Esa mentalidad me dejó clavada ahí. Y como resultado, él me lanzó el agua caliente y me quemó de pie a cabeza. Aquello fue horrible, amados hermanos. Aquello fue horrible. Mi hijo escuchó los gritos y salió corriendo y después le rompió la cabeza. Aquello fue un desastre, amados. Me fui para el hospital y fea, me hinché, horrible me puse, solté la piel, yo tengo marcas por todo el cuerpo, pero así todo mi Dios fue bueno, no me dejó ni una marca en la cara, porque después de todo su milagro, Él lo permitió, o yo me lo busqué y Dios lo permitió. Y dice la palabra que por lo que padecemos, aprendemos obediencia. Eso fue un punto de una encrucijada en mi vida para a partir de ahí obedecer a Dios y hacer su voluntad y no hacer las cosas a mi manera. Dios lo permitió, pero también a él lo paralizó. Él, cuando yo estaba en el hospital, lo tenían, que estaba afuera, yo no lo veía porque el cristal no me permitía verlo, pero dicen que estaba ahí tirado, paralizado, ahí tirado a los pies de la parte afuera del cristal, donde en los momentos de visitas y tal, no lo dejaron detenido, lo soltaron. Y bueno, estando ahí en esa cama, llena de odio, diciendo, Señor, ¿por qué lo permitiste? Ahí fue el mayor trato de Dios con mi vida. Presta atención porque esto te va a bendecir. Esto te va a bendecir. Dice su palabra que en la cama, en nuestra enfermedad, Él mullirá nuestra cama. Dice el Salmo 41:3, Jehová nos sustentará, sobre el lecho de dolor mullirá toda tu cama, en tu enfermedad. Hay distintas versiones y en una dice, Él suavizará. En otra dice, Él transformará la postración
y devolverá tu salud. Y así fue como sucedió. De una sola vivencia, Dios la aprovechó al máximo en todos los sentidos, porque aprendí ahí a perdonar, aprendí a obedecer y cambió la relación en cuanto a mis hermanos hacia mí. Fue, aleluya, fue espectacular, fue espectacular. A tal punto que hoy le doy gracias a Dios por esa agua caliente. Le doy gracias a Dios. Estando en la cama, Dios me dijo, escuché la voz de Dios como nunca. Por eso dice, mullirá tu cama en tu enfermedad. Él traerá salud, te devolverá, te suavizará. Porque se acerca tanto a ti, porque Él está cerquita. Cercano está a los quebrantados de corazón para vendar sus heridas. Y escuché la voz de Dios que me dijo, el pecado que mora en él. Que no lo mirara a él, sino el pecado que moraba en él. Y verdaderamente por el pecado que mora en nosotros, cuántas cosas no hacemos. Odio, venganzas. Cuántas cosas no hacemos por el pecado que mora en nosotros. Homicidios, robos, violaciones, adulterios, guerra. Por el pecado que mora en nosotros. Lo hacemos. Y así Dios me hizo que lo viera. Y me dijo, perdónalo. Porque si no perdonamos a otros sus pecados tampoco, y sus hechos, tampoco Dios nos perdonará a nosotros. Bienaventurado el misericordioso, porque Él, aleluya, recibirá misericordia. Aleluya, mi Señor. Gracias, papá. Y al hacerlo, le dije, lo perdono, pero no solo lo dije, sino que lo hice llegar a mis hermanos, porque yo tenía más hermanos y la violencia se desató y yo lo supe. Me dijeron, no, si para allá fue tu hijo con tu otro hermano y lo van a matar, y lo van a matar. Pero al yo perdonar, dice que cesó la violencia, aleluya, cesó la violencia. Y se los hice llegar, y ese perdón de Dios se glorificó nuestro Padre en nuestras vidas de una manera tremenda. Fue hermoso, amado. Y entonces no solo eso, mis hermanos que antes yo rechazaba, se desvivieron por mí. Se mudaron para mi casa a cuidar a mi abuela, me traían la comida, hacían la comida, me lavaban las cosas. Vaya, lo que recibí es que no puedo describir todo el amor que recibí. Todo aquel rechazo, toda aquella hostilidad, todo aquel malestar que yo provocaba, se cambió todo el lamento en baile. Y de ahí recibí mi bendición. Ahora solamente me queda aquí una cicatriz y algunas manchas, como porque la piel se mudó y quedan, pero esta cicatriz me recuerda a dónde no debo volver, a dónde no debo, aleluya, volver a quedarme en la desobediencia, en el resentimiento, en hacer las cosas a mi manera. Tenemos que venga tu reino, Señor, y hágase tu voluntad. Ir a su presencia es ir a buscar la voluntad de Dios para nuestras vidas. No es a decirle a Dios lo que queremos que haga. Cuando oramos, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamar y se os abrirá, porque el que pide recibe y el que busca halla. Pero no recibimos cuando pedimos mal y cuando pedimos para gastar también en nuestros deleites. Entonces, aleluya, Dios me enseñó lo que es la verdadera voluntad, lo que es el obedecer, lo que es el amor, y hizo todas las cosas nuevas en mi vida. Me preparó para un esposo porque yo tenía un corazón tan duro que decía que yo no me casaba más, no quería saber de maridos ni de nada. Y Dios preparó mi corazón para darme un esposo, bendito sea el Señor. Y hubo un tiempo que estuve en otra iglesia prestando servicio, una iglesia que se llamaba, que trabajaban con las personas que recogían de las calles. Y allí, aleluya, una de las personas que fue recogida de las calles fue el esposo que Dios tenía para mí. Pues yo soy enfermera y trabajaba con las personas que se recogían. Como tenía relaciones en el hospital,
los llevaba a hacerse análisis, a medirse la vista y tal. Y descubrimos inclusive personas con enfermedades graves. Pero allí Dios me dio esa oportunidad no solamente de ser enfermera espiritual, sino también ser una enfermera física. Bendito sea el Señor. Y entonces él se acercaba para ayudarme a escribir, porque tiene una letra hermosa, pero había sido recogido de la calle, había tenido un proceso, un suceso, donde tuvo que ir a vivir a la calle. Y entonces Dios, que es maravilloso, me mostró en un sueño que era el hombre que tenía para mí. Me dijo: ¿quién es esa que sale del desierto del brazo de su amada? Y a él le dijo: cuando yo sea grande me quiero casar contigo. Así fue el trato de Dios para nosotros. Si Dios no hubiera tratado con nosotros, no hubiéramos podido casarnos, porque nadie aceptaba ese matrimonio. Yo llevaba ya un tiempo en el Evangelio y era un hombre que se estaba restaurando y estaba recién convertido. Pero cuando es la voluntad de Dios en las cosas, porque la palabra dice que no os unáis en yugo desigual, pero también dice que hay que escuchar la voz de Dios, hay que seguir la voz de Dios. Aleluya, porque Dios puede darte directrices que tú necesitas escuchar, porque todo no es blanco ni es negro, ni todo es plano. Aleluya, hay que escuchar la voluntad de Dios. Y eso fue lo que hicimos, a tal punto que las cosas que a él se le habían negado se abrieron de momento delante de él. Él es hijo de español, pero no tenía la ciudadanía española debido a que había perdido los papeles, a que los procesos no se habían detenido y no habían fluido, no habían avanzado. Y cuando nos casamos y empezamos a vivir en la voluntad de Dios en ese sentido, se nos abrieron las puertas de tal manera que hoy en la actualidad vivimos en España. Y fue maravilloso porque todo lo hizo Dios, porque no teníamos el dinero, no teníamos nada para venir a España. Sin embargo, estábamos sirviéndole al Señor ahí en la cascada del malecón, predicando en las calles, haciendo su voluntad. Dice la palabra: tú encárgate de mis cosas, que yo me encargo de las tuyas. Aleluya. Eso es parafraseando un poco lo que dice Mateo 6:33, que busquemos el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Bendito sea mi Dios. Aleluya. Y estábamos haciendo su voluntad y conocimos a una persona que tenía familiares allá en España, aquí en España. Y por medio de él pudimos llegar a un lugar que era una iglesia de remar, y allí estuvimos un tiempo hasta que empezamos a trabajar. Dios nos proveyó el dinero a través de un negocio que pude hacer. Todo lo hizo Él, todo lo hizo Él. Bendito sea mi Señor, porque Dios es maravilloso. Él, cuando abre una puerta, no hay quien la cierre. Cuando Él abre, no hay quien lo cierre. Bendito sea mi Señor. Entonces, les voy a dejar hasta aquí el testimonio, porque hay mucho más, pero te lo voy a dar en partes, porque si no te vas a aburrir. Aleluya, a lo mejor te aburres de tantas cosas. Pero bueno, aquí estamos sirviéndole a nuestro Padre, y Él ha sido maravilloso con nosotros. Que Dios te bendiga y te guarde, que sea la gracia y el favor de Dios sobre tu vida. Shalom.